Vamos a ver, ya. Vamos a encontrar la ecuación cartesiana del plano tangente y le agregamos de la recta normal a la superficie que tiene esta ecuación en el punto A de coordenadas 1 menos 2, 1. Muy bien. Entonces, aquí nuestra ecuación la podemos reescribir como F. Bueno, lo que hacemos es, cuando estábamos viendo la presentación, decía que el plano tangente y la recta normal se calculaban en una curva contenida en la superficie para una curva de nivel específica. Entonces lo que hacemos es igualar a cero nuestra ecuación. Entonces nos quedaría xy más y cuadrada z menos z cúbica menos 1 igual con 0. Entonces a esta es la que vamos a considerar como nuestra ecuación de la función a la cual le vamos a calcular su vector gradiente. Entonces ya nuestra función sería f, que depende de x, y, z, que tiene por ecuación xy más y cuadrada z menos z cúbica menos 1. Y entonces a esta le vamos a calcular su vector gradiente, que recordamos que es el vector formado por las derivadas parciales de la función respecto de cada una de sus variables y el cual vamos a evaluar en un punto. En este caso es el punto A. Muy bien. Entonces, al vector gradiente lo vamos a calcular y lo vamos a evaluar en el punto A. Entonces, ¿quién quisiera decirme la derivada parcial de la función respecto de x, muchachos? Adelante, adelante. Los escuchamos. Ajá, Valeria, te escuchamos. Muchas gracias. Pues si es respecto de x, sería Ajá. y Ajá, muy bien, sí. más y cuadrada z. No, porque la expresión que depende de x solamente es esta. Todas las demás ya no contienen a x. Sin embargo, se están sumando. Entonces, tendremos que usar la derivada de una suma de expresiones. Entonces, derivamos a la primera expresión, le sumamos la derivada de la segunda, le restamos la derivada de la tercera expresión y por último, le restamos la derivada de la cuarta expresión. Como la segunda, tercera y cuarta expresión no depende de x, ¿cuánto valen sus derivadas? ¿Cero? Cero, muy bien, perfecto. Ah, ok. Entonces solo quedó y, muy bien. Entonces ahora, muchas gracias, Valeria. Le preguntamos a Gerson la derivada parcial de la función respecto de y, por favor. Sería x Ajá, más 2yz. exacto, muy bien, muchas gracias, Gerson. Y le preguntamos ahora a Jesús, por favor, la derivada parcial de la función respecto de z. Sería y cuadrada menos 3z cuadrada, ¿no? Exacto, muy bien, Fernando, perfecto. Jesús Fernando, ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, Natalie, ¿qué hacemos con estas derivadas que ya tus compañeros calcularon? ¿Qué hacemos, Natalie? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, perdón, profe. ¿Las evaluamos en el punto A? Exacto, muy bien. Las evaluamos en el punto A, que tiene coordenadas 1, menos 2 y 1. Muy bien. Y entonces, al evaluar a estas derivadas parciales en el punto A, ¿qué obtendrías por resultado, Natalie? En la primera, menos Ajá, 2 solamente. exacto, sí, estoy de acuerdo. En la En la segunda, segunda sería 1 más... ujú. No, menos 2. Ah, No, no, ¿o menos sí? 4. Ajá, exacto. Entonces sería 1 1 menos menos 4, 4, que sería, menos 3. exacto, muy bien, estoy de acuerdo. Y la última, Sería menos 2 al cuadrado, 4. ¿sí? Menos 3 por menos 12. No, porque z Bueno, o vale sea, 1. No, porque cierto. 4, z vale 1, entonces 1 al cuadrado es 1, menos 3 Ajá, por 1 es menos 3. sí, ok. Entonces, Sería 1. exacto. Y entonces ya con esto sabemos que el vector gradiente de la función evaluado en el punto A tiene componentes escalares. ¿Cuáles serían sus componentes escalares, Natalia? Menos 2, menos 3, 1. Exacto, menos 2, menos 3, 1. Muy bien, perfecto. Entonces les decía, miren, recuerden, esto es importante.
les decía, nosotros tenemos una superficie. Imagínense que es esta superficie. La mitad de una esfera. Bueno, una parte de una esfera. Aunque esta esta ecuación no representa eso, pero digo, imagínense que tenemos esta superficie y entonces, ya está, aquí está mi superficie. ¿Listo? En esta superficie tengo aquí, imagínense que está mi punto A. Entonces, en este punto A, lo que encontramos nosotros es el vector gradiente. Este sería mi vector gradiente. Lo voy a poner con una línea recta para que se vea mejor. Este es mi vector gradiente. Este que nosotros encontramos. Aquí está. Ese es el vector gradiente que ya calculamos. Habla de ese, así se representa. El vector gradiente evaluado en el punto A. Ese es mi vector. Entonces ya con este vector que tiene la característica, les dije que va a ser siempre perpendicular a la superficie en el punto donde nosotros lo hayamos calculado. Siempre va a pasar eso. Entonces, nos están pidiendo que ahora con este vector gradiente determinemos la ecuación de aquí, de un plano que es tangente a la superficie. Este que ahora estoy dibujando, este plano. Que les decía, es tangente a la superficie solamente en un punto específico, que es el punto A. Y pues ya nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de un plano, que en este caso es el plano que estoy dibujando en color rojo, necesito un punto del plano, entre otra información, porque no es la única información que sirve para definir a un plano, pero entre otra información, requiero un punto del plano y un vector que sea perpendicular al plano. En este caso va a ser este, que es el vector gradiente. Entonces, lo que nos dijeron en el curso anterior de cálculo y geometría analítica es que si yo describo un punto cualesquiera en el plano, al que le pongo coordenadas X, Y, Z, y encuentro al segmento dirigido que una, permítanme, al segmento dirigido que una a el punto A, que es el punto conocido, con el punto P, que solo sé del punto P que está contenido en el plano, entonces ese segmento dirigido que va a ir de A hacia P, ese segmento dirigido, se forma cuando aprendimos en cálculo y geometría analítica, cuando aprendimos sobre segmentos dirigidos, nos decían, réstale al punto final, réstale el punto inicial. Pero ya en cuanto fuimos avanzando en esa asignatura, nos dijeron, en realidad lo que estamos haciendo es restar el vector de posición del punto P, le restamos el vector de posición del punto A. Entonces, el vector de posición del punto P tiene componentes escalares X, Y, Z, y el vector de posición del punto A tiene componentes escalares 1, menos 2 y 1. Muy bien. Entonces, al hacer el segmento AP, ¿qué obtendríamos? Pues simplemente restamos componente a componente, X menos 1, Y más 2 y Z menos 1. Ese es mi segmento que une al punto conocido del plano con otro punto que está en el plano, pero que no conozco sus coordenadas. Y bueno, entonces este vector, que es el vector gradiente, va a ser perpendicular a cualquier segmento contenido en el plano. Entonces nosotros sabemos que al hacer el producto punto de dos vectores que son perpendiculares, nos va a quedar por resultado 0. El producto punto de dos vectores ortogonales es 0. Entonces hago el producto punto de el segmento AP, que es X menos 1, Y más 2, Z menos 1, producto punto con el vector gradiente, que ya me ayudaron ustedes a calcular, que es menos 2, menos 3 y 1. Y eso tiene que ser igual con 0. Entonces simplemente desarrollamos esa operación, que es el producto interno usual. Entonces multiplico X menos 1 por menos 2. Primeras componentes entre sí. Entonces me quedaría menos 2X más 2. Luego, el producto de las segundas componentes entre sí. La suma del producto de las segundas componentes entre sí. Entonces me quedaría Y más 2 por menos 3, me quedaría menos 3Y menos 6. Y por último, el producto, la suma del producto. Entonces me quedaría simplemente más Z menos 1. Y eso es igual a 0. Entonces lo ordeno y agrupo términos semejantes. Menos 2X menos 3Y más Z, y luego más 2 menos 6 me queda menos 4, y menos 1 me queda menos 5, y eso es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación cartesiana, le vamos a poner ahí, ecuación cartesiana del plano normal.
permítanme. Perdón, del plano tangente a la superficie. Ah, me equivoqué. Superficie dada. Listo, ya está, déjenme hacerlo. Listo. Ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie dada. Ya está. Pero, como es usual que la variable x sea positiva, entonces multiplico toda mi ecuación por -1 y otra forma de representar a este mismo plano sería con esta ecuación, 2x más 3y menos z más 5 igual con 0. Y cualquiera de las dos es correcta porque vemos que un lugar geométrico puede tener diferentes ecuaciones que lo describan. Entonces, ahí estaría. Muy bien. Y aunque no nos lo pidieron, vamos a calcular ahora la recta normal. Entonces, vamos a poner aquí la recta normal. Y entonces les decía, la recta normal es una recta que tiene como característica ser normal al plano tangente. Entonces, esa recta normal sería una recta que tiene la misma dirección que el vector gradiente. En este caso, esta línea en color amarillo. Entonces, esta sería mi recta normal. Les decía, ¿qué característica tiene la recta normal? Ser perpendicular al plano tangente. Este es el plano tangente. Muy bien. Entonces, ya. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de una recta? Ah, pues requiero un punto de la recta, que el punto A está contenido tanto en el plano tangente como en la recta normal, y requiero también un vector que tenga la misma dirección de la recta normal, y ese vector es el vector gradiente. Entonces, nosotros sabemos que la ecuación vectorial de una recta se representa como el vector de posición de un punto conocido en la recta más t veces o el parámetro que ustedes quieran usar. Usualmente se usa t, pero se puede usar cualquier otra letra. T veces el vector director de la recta. Que les decía, el vector director de la recta es un vector que tenga la misma dirección que esta. En este caso será el vector gradiente. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación vectorial de la recta? ¿Quién me la puede decir, muchachos? ¿Quién me diría la ecuación? ¿Cuál es el vector de posición del punto A? Ah, pues nada más cambia el hecho de que esto, si lo escribimos así, A mayúscula sin espacios 1, menos 2, 1, esto es un punto. Pero todo punto en el espacio de 3 dimensiones tiene asociado un vector de posición, que ya se denota usualmente con letras minúsculas testadas, un signo igual, y estas, en lugar de llamarse coordenadas, estas se llaman coordenadas del punto A, estas se llaman componentes escalares del vector A. Entonces, todo punto en el espacio tiene asociado un vector de posición. ¿Con eso qué estoy diciendo? Ah, pues lo siguiente, fíjense. Aquí tengo mi sistema de referencia, X, Y, Z. Entonces, por aquí está, imagínense, mi punto A. Y entonces, al punto A lo va a alcanzar uno y solo un vector que parta del origen. Ese vector se llama vector de posición del punto A. Entonces, esa es la diferencia entre punto y vector. Este es mi vector, perdón, este es mi punto A, que tiene coordenadas 1, menos 2, 1, y este es el vector de posición del punto A, que es un vector que parte del origen y llega al punto A. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí está el vector de posición de un punto conocido en la recta, que en este caso, mi punto conocido en la recta es el punto A, y este es mi vector que tiene la misma dirección de la recta, que dijimos que es el vector gradiente. Entonces, ¿cómo quedaría su ecuación? Ahora sí ya, después de esto. ¿Quién me dice? Ajá, Jacqueline, te escuchamos. Muchas gracias. Quedaría como 1, Ajá. menos 2, Sí. 1, Sí. más t veces. Sí. Y es que ahí es, bueno, serían las coordenadas, pero divididas entre el módulo, ¿no? No. Aquí no tiene nada que ver el vector unitario, ¿no? Solamente Entonces, lo que se necesita es un vector director que tenga la misma dirección de la recta normal. Y ya les decía yo que el vector que tiene la misma dirección de la recta normal es el vector gradiente, que aquí está en el esquema. Y ya conocemos al vector gradiente. Ajá. menos 2, Ajá. menos 3, 1. Exacto.
Así es, esa sería la ecuación vectorial de la recta normal, que también la podríamos escribir de esta otra manera, como 1 menos 2t, menos 2 menos 3t, 1 más t, y decir que t pertenece a lo real. Muy bien, esa es una forma de representar a la ecuación de la recta normal, pero también como una función de t, pues podría ser 1 menos 2t, eso en i, más menos 2 menos 3t en j, más 1 más t en k. Entonces, estas son la forma de representar a una recta, ecuación vectorial de la recta. En este caso, esta recta se llama recta normal a una superficie dada, ¿eh? Muchachos, no lo olviden. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación más común, pero fíjense, aunque esto no está tanto en el programa, nosotros también sabemos que una recta puede representarse a través de sus ecuaciones paramétricas. Entonces, esta misma recta, ¿qué ecuaciones paramétricas tendría? Y nada más se los estoy recordando porque de repente en el siguiente curso verán ejercicios donde les dan ecuaciones paramétricas y les preguntan qué curva están representando y puede ser que sea una línea recta, muy sencilla de identificar. Entonces nada más quiero que recuerden eso, o sea que una recta puede representarse a través de su ecuación vectorial, a través de sus ecuaciones paramétricas, a través de las ecuaciones cartesianas de dos planos o a través de sus ecuaciones cartesianas en forma simétrica. Entonces, si yo quisiera o si en el examen les pidiera en específico de representar a la recta a través de sus ecuaciones paramétricas, ¿cuáles serían estas? Adelante, Natalia, te escuchamos. En X sería 1 menos 2t. Exacto, sí, muy bien. En Y sería menos 2 menos 3t. Exacto, y en Y Z, en Z 1 más t. exacto, muy bien. Esas serían las llamadas ecuaciones paramétricas de la misma línea recta. O sea, estamos representando a la recta a través de sus ecuaciones paramétricas. Entonces ponemos aquí ecuaciones paramétricas de la recta normal. Muy bien, perfecto, Natalia, muchas gracias. Y si de esta ecuación, de estas ecuaciones paramétricas despejo a t, les voy a poner nombre, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2 y esta es mi ecuación 3. Entonces de 1, despejando a t, me queda x menos 1 sobre menos 2. Y luego de 2, despejando a t, me queda y menos 2 sobre menos 3. T es igual a y menos 2, perdón, y más 2 sobre menos 3. Y por último, de 3 despejando a t, me quedaría z menos 1, simplemente. Entonces, como t es la misma expresión, igualando las t entre sí, me quedaría x menos 1 sobre menos 2, y más 2 sobre menos 3, y z menos 1, pueden ponerlo si quieren, entre 1. Y entonces, esta se llama ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta. En este caso, recta normal. Muy bien, perfecto. ¿Normal a quién? A la superficie dada. Perfecto, entonces tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Muchas gracias. Entonces nos dice, determine la ecuación del plano tangente a la superficie definida por 3xy más z cuadrada igual a 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es igualarla a 0. Entonces nos quedaría 3xy más z cuadrada menos 4 igual a 0. Y entonces esta sería nuestra función que vamos a calcular su vector gradiente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de la función con respecto de x? ¿Cuánto vale la derivada parcial de la función con respecto de y? ¿Y cuánto vale la derivada parcial de la función con respecto de z? Entonces, adelante, Gerson, te escuchamos con la derivada parcial de la función respecto de x. La derivada parcial con respecto de x es 3y. Muy bien, muchas gracias, sí. Y Ajá, gracias, gracias. Ahora, Jacqueline, la derivada parcial de la función con respecto de y. Sería 3x. Ajá, muy bien. ¿Y quién me puede decir la derivada parcial de la función con respecto de z? Por favor, Gerson, continúa. sería 2z.
2z, muy bien, perfecto. Y Jacqueline, ¿ahora qué hacemos con estas derivadas que calculamos? Recuerden que... Las, Ajá, sí, perdón, las evaluamos en el punto exacto. ¿Y cuál es el punto ahora? 1,1,1. Exacto, le podemos llamar el punto P. P subíndice 0 para que no nos confundamos. Entonces, al evaluar estas derivadas en el punto P subíndice 0, ¿qué nos quedaría, Jacqueline? Queda 3, Ajá, 3 y 2. 3, 3 y 2. Muy bien, perfecto. Entonces, esos valores 3, 3 y 2, ¿quiénes son? Serían las componentes escalares Ajá, de nuestro vector gradiente, que exacto, en x pues, sería 3,3,2. exacto, muy bien. Son las componentes escalares del vector gradiente, muy bien dicho. Ya está. Entonces, con este vector gradiente ya puedo encontrar la ecuación cartesiana del plano, que dijimos que tiene la forma x menos x0, y menos y0, z menos z0, producto punto con el vector gradiente evaluado en el punto, y eso tiene que ser igual a 0. Ya lo conocemos. x0, y0 y z0 son las coordenadas del punto que nos den. Entonces, en este caso, ¿quién me ayuda a calcular su ecuación ya directa? Jacqueline, sí, continúo, por favor. Sería x menos 1, Sí, y menos 1, sí, z menos 1. sí, producto punto con, Producto punto con 3,3,2. exacto. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 3x menos 3 Ajá, más 3y menos 3 ajá, más 2z menos 2. exacto. Y simplificando esa ecuación, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 3x más Ujú, 3y más 2z sí, igual a menos 8. ajá, menos 8 igual a Digo, 0 menos 8 igual a 0. o igual a 8. Ajá, está perfecto. Entonces, esta que encontramos ya es la ecuación de quién? Es la ecuación cartesiana del plano tangente. Exacto, muy bien. Entonces le ponemos aquí ecuación cartesiana del plano tangente. Perfecto, muy bien. Y aquí nos lo pidieron otra vez, pero lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo encontramos a la recta normal? Valeria, tú que ya lo entendiste perfecto y que nos dijiste que la ecuación más natural de encontrar es la ecuación vectorial, ¿cuál sería? Ah, adelante, no te preocupes. Natalie, sí, muchas gracias. Ayúdanos, por favor. Le dicto la ecuación de Ajá. ¿Cómo se queda? sería al punto Ajá. 1,1,1. Ajá, el vector de posición del punto. No es el punto, es el vector de posición. Sí, Ok. perfecto. Sí, sí, sí. Más t que multiplica Ajá. a 3,3,2. Exacto, Natalie. Muchas gracias. Entonces, ya desarrollando y simplificando, ¿qué te quedaría? Porque estás sumando dos vectores. Entonces, ya sumando los... Quedaría, Ajá. quedaría 1 más Ujú, 3t, sí, coma 1 más 3t, sí, coma 1 más 2t, exacto. Muy donde bien. t pertenece a los reales. Exacto, muy bien. Entonces, este es el vector de posición del punto P0 y este es el gradiente de la función evaluado en P0. Muy bien, Natalie. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero también habría otra forma de representarlo. Entonces, R de T sería como, en forma trinómica, ¿cómo quedaría? Quedaría como 1 más 3, bueno, todos entre paréntesis que multiplica i, Ajá, más 1 más 3 que multiplica j, exacto, más 1 más 2 por k. exacto. Muy bien. Entonces, aquí también decimos con T perteneciente a los reales. Entonces, esta es una función vectorial que ya las van a estudiar en el siguiente curso, las funciones vectoriales. Y bueno, entonces esta era la que encontramos, dijimos que es que
Es la ecuación vectorial de la recta normal. Exacto, muy bien, Natalia. Ecuación vectorial de la recta normal. Listo, ya está. Entonces tómense un momento para copiar y hacemos el último ejercicio. Que para esta superficie, encontrar la ecuación del plano tangente y de la recta normal en este punto. P de coordenadas 1 más pi, 1, 1. Muy bien. Entonces, les decía, como aquí ninguna variable está despejada, lo que hacemos es encontrar, bueno, igualarla a hacer nuestra expresión. Nos quedaría x menos y menos 4 arco tangente o ángulo tangente, también se puede escribir, o tangente inversa de yz igual a 0. Entonces, esta es nuestra función que depende de esas tres variables, x menos y menos 4 ángulo tangente de yz. Muy bien. Entonces, calculemos la derivada parcial de la función respecto de x. ¿Quién quiere ayudarme? Y después la derivada parcial de la función respecto de y. Y por último, la derivada parcial de la función respecto de z. Entonces, Gerson, te escuchamos. La derivada Derivar. parcial de la función con respecto de x sería 1. Exacto, muy bien. Y para la derivada parcial de la función respecto de y, como y aparece en el argumento de la función tangente inversa, entonces te recuerdo nada más que el teorema que revisamos en cálculo y geometría analítica de la derivada del ángulo tangente de u, donde u es una función que depende de x, será derivada del argumento entre 1 más el argumento al cuadrado. Ya está. Entonces, si tú quisieras ayudarme, por favor, también con la derivada parcial de la función respecto de y, te lo agradeceré. Sería menos 4 Ajá, por 1 ajá, sobre 1 más yz al cuadrado ajá. por z. Exacto, por z, que es la derivada del argumento. Muy bien, Gerson. Entonces, si estás de acuerdo, nos quedaría menos 4z sobre 1 más yz al cuadrado. Y entonces, ahora le pregunto a Julieta la derivada parcial de la función respecto de z. Por favor, Julieta, tú que querías practicar estas derivadas. Ok. Ya les di el repaso. No es cierto, les di el recordatorio de la expresión, de la derivada de la función tangente inversa. Ajá. Entonces, Ok. Julieta. Entonces sería Ajá. menos 1 Sí, muy bien. Sí. por menos 4 multiplicado por Sí, 1 sobre 1 más yz al cuadrado sí. por y. Exacto. Y ya simplificando, pues nos quedaría menos 1 menos 4y sobre 1 más yz al cuadrado. Muchas gracias, Julieta. Entonces, ahora, Valeria, ¿puedes ayudarme a calcular el vector gradiente ya evaluado en el punto P? Por favor. Entonces, El vector gradiente, ajá, al evaluar estas em, derivadas parciales en el punto P, ¿qué obtendríamos primero? ah, La derivada sería parcial de la función respecto de x evaluada en el punto P valdría, 1, ¿no? 1 ajá, más. seguiría valiendo 1, exacto. Ajá. Y la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en el punto P nos quedaría, 4, 2, menos 2. exacto, sí, menos 2. Y la derivada parcial de la función respecto de z en el punto P sería, Menos 3. exacto, muy bien. Entonces, el vector gradiente de la función evaluado en el punto P sería, 1, menos 2, menos 3. exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, si quieres, empezamos con la recta normal. ¿Cuál sería su ecuación vectorial? Tú ¿Yo misma. misma? Ajá, Bueno, sería 1 ajá, más pi. mm,
Pues puedes escribir, no, si no puedes dar el resultado directo, no te preocupes, puedes plantearlo. Entonces, ¿cómo se planteaba la ecuación de una recta? Decíamos, Ah, el vector de posición de un punto más t veces el vector director. Entonces, tienes tu punto, dalo, y ya después pones t veces el vector director y luego ya lo el desarrollas, no pasa nada. punto es 1 más pi, 1,1. Exacto, muy bien. Ese es el punto P. Y su vector director tendrá componentes escalares, las que ya dijiste, 1 más pi, 1 y 1, exacto. Y le sumamos Más y. t, Ajá, 1, menos 2, menos 3. muy bien, que es el vector gradiente, perfecto. Y entonces simplificando, ¿qué te quedaría? 1 más pi, 1,1. Pues es que ya nada más sumas a las primeras componentes, luego las segundas Más y las. t, Ajá, exacto, sí. 1 más pi más t, sí. 1 menos 2t, Exacto, sí. 1 menos 3t. Exacto, y ya. Entonces, esa es una forma de representarla. Nada más agregamos que t pertenece a los reales. Pero otra forma sería en forma trinómica. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo representas, por ejemplo, al vector de componentes 2, 3, 4 en forma trinómica? Pues decimos que es 2i más 3j más 4k. Entonces, esta que ya la tienes en forma de componentes escalares, lo puedes escribir en forma trinómica multiplicándolo por los vectores unitarios i, j y k. Entonces, ¿cómo te quedaría? Entonces sería 1 más pi Ajá. más t. Permíteme un momento, por favor. Permíteme, déjame borrar esto. Ahora sí, ya, listo. Continúa, por favor. 1 más pi más t y Ajá, todo por i, exacto, en mi, exacto, sí. más 1 menos 2t j Ajá, más 1 menos 3t k. exacto. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿quién me puede ayudar ya nada más para encontrar la ecuación del plano tangente? Muchachos, por favor. Entonces, ¿quién me ayuda a encontrar ya nada más la ecuación del plano tangente? Ya encontramos la ecuación de la recta normal. Bueno, ahora sí, ¿cómo encuentras la ecuación del plano tangente? Ya. No, es que creí que no me escuchaban, pero sí, ya vi. Ajá, Bueno, tienes que poner x menos x0, ajá, y menos y0, sí, z perfecto. menos z0, Ajá, producto punto del vector gradiente. evaluado en el punto, ¿no? Y eso es igual a 0. Muy bien, ¿y quiénes son x0, y0 y z0? Sería x menos 1 menos pi, Ajá, sí, 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 sí. Ajá, coma y menos 1, ajá, coma z menos 1. exacto. Solo un momento porque yo me equivoqué al escribir algo aquí es y menos y0 y yo puse Sí. z0. Ajá, muchas gracias. Ajá, por favor, continúa. Y luego es producto punto y el vector gradiente es 1, menos 2, menos 3. Exacto, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, al efectuar el producto punto, ¿qué te quedaría? Sería x menos 1 menos pi Ajá, menos 2y ujú, más 2 sí, menos z más 3. menos 3z, ¿no? Sí, perdón, menos 3z más 3. Exacto, muy bien. Y ya simplemente ordenando, nos quedaría x menos 2y menos 3z. Y entonces menos 1 más 2 es 1, más 3 es 4. 4 menos pi igual con 0. Y ya esa es la ecuación que estábamos buscando. Muchas gracias, Regina. Sí, Entonces, tómense un gracias, momento profe. para copiar. Y ahorita pasamos a el repaso que les decía de curvas. Curvas, curvas. Muy bien. Entonces en curva, decimos que una curva es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio
que satisfacen alguna de las tres condiciones siguientes. Entonces, una curva es un conjunto de puntos que satisfacen cualquiera de las tres condiciones que aquí les mencionaré. La primera es que una curva es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen dos ecuaciones cartesianas de la forma f de x, y, z igual a 0. O sea, como las que estábamos viendo hace un momento, pero tienen que ser dos al mismo tiempo. Es decir, estamos diciendo que una curva se forma con la intersección de dos lugares geométricos descritos por este tipo de ecuaciones, que ya sabíamos que ese tipo de ecuaciones describen al lugar geométrico que se conoce como superficie. O sea que una curva se obtiene con la intersección de dos superficies. Por eso, una curva es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen dos ecuaciones de esta forma. O bien, es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una ecuación vectorial en la que interviene un solo parámetro. O bien, es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen tres ecuaciones paramétricas que contienen un solo parámetro. Entonces, a una curva la podemos encontrar nosotros representada por dos ecuaciones cartesianas de esta forma, o por una sola ecuación vectorial en la que intervenga un solo parámetro, o bien por tres ecuaciones paramétricas que contengan también un solo parámetro. Déjenme ver algo, muchachos. No, ya. Creo que los voy a perder.